Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy viernes vamos a cerrar la semana con un tema de salud mental como solemos hacer todos los fines de semana. Hoy vamos a aprender más sobre el trastorno del espectro autismo. Así arrancamos Cuerpo Médico. Y hoy día vamos a aprender más en relación a este trastorno, esta condición con la cual nacen algunas personas y que afecta el desarrollo en el ámbito de la comunicación, por ejemplo en el habla, también pues afecta, sabemos, incluso en el desarrollo de la socialización y de la conducta. Es importante que usted preste mucha atención al programa de hoy porque así como el día de ayer que conversamos sobre esta fisura del labio, hemos visto que el accionar rápido de los padres de la familia y también de todo el entorno familiar ayuda a que esas personas que nacen con esas condiciones puedan desarrollar una vida con mayor calidad. Así que por favor preste usted mucha atención porque es muy probable que si usted no tiene seres queridos que nazcan con esta condición puedan en algún momento cruzarse con alguna persona así y usted tiene que saber comprender, acompañar todo el aprendizaje a la familia de las personas que tienen la condición del trastorno del espectro del autismo. Eso lo vamos a desarrollar el día de hoy, así que nuestros especialistas van a responder todas sus consultas. Desde ya les damos los teléfonos para que usted pueda llamar, hacer la pregunta, sobre todo si es que usted tiene un hijo que acaba de ser diagnosticado con autismo o incluso si usted quiere compartir también su testimonio y tiene pues a un ser querido que también está con esta condición. Están apareciendo en la parte inferior de la pantalla los teléfonos a los cuales usted puede llamar y compartir su pregunta o compartir su testimonio. También tenemos redes sociales que va a aparecer en cualquier momento. Ahí está, 3 redes sociales a las cuales también usted puede hacernos llegar la consulta. El trastorno del espectro autismo es el tema de hoy, pero antes vamos a darle la bienvenida a la licenciada Rosita Guío Valverde. Ella es licenciada de Enfermería y encargada de inmunizaciones del Hospital de Emergencias Villa El Salvador y vamos a conversar con ella a propósito de todo este inicio de vacunación contra COVID-19 que ya se están dando y que sabemos han sido ya inoculados todos aquellos especialistas de la salud que están también batallando en esa primera línea de batalla, como hemos dicho. ¿Cómo está, licenciada Rosita Guío? Bienvenida a Cuerpo Médico, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora, cuéntenos en relación pues a este proceso que se ha iniciado, imaginamos usted ya fue inmunizada, ¿cómo se ha dado todo este inicio de periodo de vacunación? Bueno, ha sido primero una felicidad bien grande poder ya haber protegido a nuestro personal de salud del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador de primera línea a todo el personal de salud, ¿no? Con la primera dosis. Licenciada, gracias a Dios. Sí. No, siga, por favor. Gracias a Dios, en la primera aplicación de la primera dosis no hemos presentado ningún ESAVI grave, ¿no? Todo el personal de salud está tranquilo y feliz, pues, ¿no? Por haber recibido la primera dosis. Licenciada Guío, imaginamos que ustedes también deben de ahora trabajar con una mayor confianza porque el riesgo era definitivo, ¿no? No solamente para ustedes quienes exponen su integridad al momento de atender a los pacientes, sino también porque con ese riesgo se van ustedes a casa, con de repente por ahí la certeza o de repente el infortunio de poder contagiar a alguno de sus seres queridos en el hogar. Sí, bueno, ya el personal se va mucho más tranquilo a su casa, ¿no? Ya no va con el temor de poder contagiar a su familia, a sus seres queridos,
¿no? Y poder ya no tener tanto personal de salud infectados. Ujú. Y en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ¿dónde es que usted prácticamente tiene su día a día? ¿Qué labores realiza usted ahí? Bueno, por el momento ahora yo soy jefa de inmunizaciones del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Ujú, Veo todo lo que es inmunizaciones, ¿no? ujú. Vacunas tanto para el personal de salud, y antes de iniciar con esta enfermedad de COVID realizaba pues atenciones a los niños menores de 5 años, adultos mayores y las personas adultas, ¿no? Y gestantes. Ahora, y eso es importante también conocerlo, licenciada Guío, porque se dice, ¿no? Y nos falta razón en decirlo, que nuestro país pues es uno de los países embanderados en liderar todas estas grandes campañas de vacunación. Ya en el año 2006, tengo entendido, se pudo romper incluso un récord de vacunación, y se espera que también pronto lleguen más las vacunas contra COVID-19, también mucha gente pueda vacunarse. Sí, sí, hay que poner el hombro, Ujú. todos, ¿no? Sin excepción, para poder vencer a esta enfermedad. Ujú. ¿Cuál vendría a ser, licenciada Guío, ¿no? Las experiencias que usted ha podido coger al momento de inocular con esta vacuna tan esperada? ¿Qué ha podido usted percibir de sus colegas también que están ahí trabajando con usted día a día, haciéndole frente a este virus? Claro, bueno, he tenido colegas con temor, miedo a poder recibir esta vacuna, a poder tener. Ujú. Licenciada Guío, ahí vamos a ver si es que podemos retomar ese contacto. Hay que recordar que, bueno, tenemos la ventaja, ¿no? Y eso lo hemos podido evidenciar en esta pandemia, de poder sociabilizar, de poder tener estos contactos con personas que están en otras partes del mundo, pero también la tecnología a veces nos juega estas malas pasadas y nos quedamos ahí un poco congelados. Licenciada Guío, ya la tengo otra vez, la escucho. Nos estaba contando de la experiencia de sus compañeros. Sí, bueno, tengo colegas, ¿no? Y compañeros que han tenido miedo, temor a recibir esta vacuna, a tener alguna reacción adversa a ella, ¿no? Otros colegas que han venido alegres, felices al poder ya recibir esta vacuna y ya no poder contagiarse y poder llevar esta enfermedad, este virus a sus familiares, ¿no? Y tener familias que se enfermen, a sus seres queridos. Ujú. Ahora, licenciada Guío, sabemos que Villa El Salvador es un distrito con alta densidad poblacional, es decir, hay mucha gente que vive en Villa El Salvador. ¿Usted ha podido conversar también con parte de los ciudadanos que viven en este distrito y recoger las expectativas que tienen ellos frente a la vacuna, la esperanza de que llegue pronto también para los otros sectores? Sí, bueno, en el tiempo que yo estoy laborando en el Hospital de Emergencia Villa El Salvador, siempre hemos realizado campañas de Ujú. vacunación, ¿no? En diversos lugares, y ahora también contamos con comunicaciones, un correo, ¿no? Un WhatsApp con Claro. las personas que nos comunican sus temores, ¿no? O preguntas que nos realizan, y sí, ellos desean ya vacunarse, recibir la vacuna para que puedan estar más tranquilos y poder tener su vida normal, pues, ¿no? Claro. Ahora, licenciada Guío, sería bueno que usted como especialista de la salud también nos reafirme, nos informe bien, informe incluso a toda la población que todavía tiene un poco de duda. Esta vacuna permite que se abra una luz de esperanza, pero en definitiva no significa que la pandemia haya acabado y que yo me puedo relajar y puedo salir a la calle pues sin mi mascarilla, me pueda juntar con mi vecino, pueda tener una reunión en la casa de mi mamá, de mi abuela. Por favor, explíquenos bien para que quede bien claro. Claro, la vacuna, después de aplicarnos la vacuna, no significa que ya vamos a salir, nos vamos a reunir o vamos a realizar actividades familiares o fiestas. De todas maneras, nos tenemos que cuidar y proteger, porque la vacuna solo nos protege, pero sí podemos llegarnos a infectar de nuevo, ¿no? Ujú. Pero las reacciones pueden ser menos, ¿no? Los daños pueden ser menores, pero de todas maneras hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos protegiendo por nuestra familia, ¿no? Ujú. Ahora, y a propósito de los casos que usted le ha tocado ver ahí, porque usted está pues en una zona privilegiada donde lamentablemente llegan los casos, ¿ha visto en las últimas semanas mayor presencia de infectados en jóvenes y posteriormente también víctimas mortales de jóvenes? Porque antes se pensaba solamente afecta de manera muy grave a los adultos mayores, pero también hay casos de jóvenes. Sí, en esta segunda ola sí hemos tenido bastante personas jóvenes, ¿no? Que se han llegado a infectar y también que han fallecido,
¿no? Y son personas jóvenes que no tienen ninguna enfermedad, que hacen deportes, ¿no? Y de todas maneras sí han llegado a fallecer, ¿no? Por eso no hay que dejar de cuidarnos, no hay que dejar de protegernos, siempre hay que utilizar bien el uso de las mascarillas. Y la última indicación que me gustaría que usted nos dé, por favor, licenciada Guillo, para terminar ya esta conversación, es en relación a la automedicación. Hay mucha gente que tiene esta mala costumbre, y no solamente ahora por pandemia, sino desde antes y por otras tantas molestias, de consultar o de preguntar al vecino o incluso buscar en el Google qué puede tomar si en caso le está afectando algo. Y lo hemos visto también en el tema del COVID-19. Por favor, la exhortación, ¿no?, de usted, profesional de la salud, para que la gente no se automedique. Sí, bueno, pedirle a toda la población que no se automedique, ¿no? Que pueden acudir a un centro de salud, pueden acudir a un puesto de salud o a un hospital para que les puedan indicar un médico, ¿no? De acuerdo a la evaluación que les realicen, a la evaluación física. De acuerdo a ello, el médico les indicará qué medicamentos tomar o qué medicamentos no tomarlos, porque a veces hay personas que tienen diversas patologías, diversas enfermedades y algunos no lo saben. Entonces, si se automedican, esos medicamentos les puede causar algún daño y les puede llevar hasta la muerte. Y puede ser incluso contraproducente. Así que hay que mantener todavía estas medidas de bioseguridad. Recordemos que el día lunes se va a levantar esta medida de cuarentena focalizada en los distritos que habían sido considerados de riesgo extremo, pero pese a ello, por favor, usted siga tomando las previsiones del caso. Muchas gracias a la licenciada Rosita Guillo Valverde, licenciada de Enfermería y encargada de inmunizaciones del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Nos estaba contando un poco cómo se había iniciado esta campaña de vacunación. Muchas gracias, licenciada Guillo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado en Cuerpo Médico. Y a propósito, hablando de vacunación, vamos a ver una notita al respecto. Hay que poner el hombro cuando nos toque y esperar con mucha paciencia pues que llegue a esa fase en la cual nosotros también seamos inmunizados, para de esa manera poder conseguir lo que mucha gente llama pues la inmunidad de rebaño, es decir, que más del 85% o 90% de una población sea vacunada. Hasta ese momento igual nosotros tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de seguridad, la mascarilla usada correctamente desde la nariz hasta la quijada, guardar la distancia física con las personas, utilizar, ¿no?, el alcohol gel o lavado de manos si tenemos un cañito cerca, y evidentemente evitar las reuniones, lugares donde están cerrados, concurridos, y las aglomeraciones. Aún no es tiempo de reunirse con la familia, preferible aún no. Yo sé que todos tenemos ganas de apapachar y de abrazar a nuestros seres queridos, pero aún no. Sigamos haciendo videollamadas o llamadas telefónicas. Ahora sí, entremos de lleno rápidamente hoy viernes de salud mental. Al tema de hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autismo, de esta dificultad, este trastorno que afecta de manera en el aspecto social, de la socialización de la persona que tiene esta condición, de la manera comunicacional, como habla, y también de las conductas. Vamos a ver una nota al respecto y ya vamos a entrar de frente con todas sus preguntas. Sabemos que hay incluso muchas que ya están llegando. Vamos con la nota. Amigos de Cuerpo Médico, primero quiero mencionarles que 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Ahora, ¿a qué nos referimos con este término? Los trastornos del espectro autista, que es el TEA, son un grupo de afecciones que se caracterizan por algún grado de alteración en el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Es importante mencionarles, amigos de Cuerpo Médico, que los trastornos del espectro autista aparecen durante la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiesta en los primeros 5 años de vida y los afectados presentan a menudo otras enfermedades además de esta.
Enfermedades tales como la epilepsia, la depresión, la ansiedad, el trastorno de déficit de atención y la hiperactividad. Como un dato bastante particular, el nivel intelectual puede variar mucho de un caso a otro y va desde un deterioro profundo hasta casos de aptitudes cognitivas bastante altas. Asimismo, la OMS desmiente que algunas vacunas, tales como la del sarampión, la parotiditis, la rubiola, puedan desencadenar ese trastorno y asimismo también como otras vacunas infantiles puedan aumentar el riesgo del TEA. Finalmente, queremos reforzar que una vez que se haya identificado un caso del trastorno del espectro autista, es importantísimo que se le ofrezca al niño y a su familia información y servicio pertinente, así como la derivación a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con las necesidades particulares de cada individuo. Asimismo, también, amigos de Cuerpo Médico, hasta la fecha no se ha determinado una cura conocida para los TEA. Sin embargo, las intervenciones psicosociales basadas en la evidencia, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social y tener un impacto bastante positivo en la calidad de vida y el bienestar de la persona. Tengan en cuenta estas recomendaciones y no olviden que la prevención y los tratamientos oportunos siempre traerán salud. Gracias. Ahí está, y para que eso se logre se necesita pues de la participación activa, no solamente de los padres de familia, de todo el entorno en el hogar y también de nosotros como la sociedad, porque tenemos que hablar de estos temas para generar una real inclusión en la sociedad, una sociedad bastante diversa en la cual todos tienen que tener una calidad de vida. Así que es buenísimo que hoy usted esté muy atento del programa para que también pueda comprender, ayudar incluso a aquellos padres que están atravesando con algún hijo que tenga esta condición. Vamos rápidamente a presentar a los especialistas. Estamos con la doctora Carolina Tusset Cáceres, médico psiquiatra del Departamento de Salud Mental de Niños y Adolescentes del Hospital Hermilio Valdizán. Y también estamos con el doctor Horacio Vargas Murga, psiquiatra especialista en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental. Buenas tardes con ambos y gracias por acompañarnos. Ya tenemos una primera preguntita. Tenemos a Zoila, quien nos llama desde el INSE. Zoila, ¿cómo estás? Gracias por llamar. La doctora Tusset te escucha. Sí, hola, doctora, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Yo tengo a mi sobrino que tiene autismo. Quisiera saber cómo puedo cuidarle sus diatrecitos en ese tiempo de pandemia. Correcto, Zoila. Señora Zoila, ¿qué edad tiene su sobrino? 7 añitos. 7 años. ¿Y él vive con usted? Entiendo que vive con usted. No vive conmigo, pero está cerca a mi casa. Correcto. Bien, preguntaba, y bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema, que en realidad es para nosotros un desafío, porque cada niño es, por eso, la nomenclatura de espectro, ¿no? En el caso de su sobrino, específicamente Zoila, y la pregunta era respecto a la cuarentena, efectivamente en la cuarentena, la emergencia sanitaria ha denotado un cambio, y al haber un cambio, siendo niños inflexibles conductualmente con los cambios y con las rutinas ya aprendidas, es muy difícil poder adaptarse a como nosotros también ha sido difícil adaptarnos los neurotípicos. Yo lo que le recomendaría es poder entablar rutinas asociadas un poco a la rutina anterior, antes de emergencia sanitaria. Por ejemplo, antes su sobrino de repente se levantaba a 7:30 de la mañana. Considero que no vendría a ser la excepción en este momento. Tratar de limitar esas rutinas conforme se van dando para que la adaptación sea cada vez más sostenida. Ahora, doctora Tusset, y sería bueno de repente también, y le pregunto a usted porque lo he visto incluso muchos padres que tienen a niños con esta condición, colocar como si fuesen unas fichas, ¿no? Con cuadraditos de cartulina, las actividades que va a realizar durante el día, cosa que el niño sabe anticipadamente y ahí reduce incluso la ansiedad de qué cosas tenía que realizar, ¿no? Por ejemplo, levantarse, lavarse los dientes, echarse el bloqueador, hacer las tareas o ver la televisión o jugar. Y de esa manera, con estos cartoncitos, ¿no? A manera de bitácora del día, este niño puede saber qué cosa tiene que realizar. Es más, ¿no? A manera de juego también le permite socializar un poco más. ¿Podría ser también algunos recursos que puedan ayudar?
Totalmente, Jennifer, tienes mucho énfasis en esto y eso está genial. Las agendas visuales con los usos de pictogramas y en esos pictogramas poder representar las actividades del día. Actualmente no solamente se puede bajar eso, se lo puede pintar, uno lo puede hacer no solamente una agenda visual, sino también aquellos niños que ya han adquirido el lenguaje propiamente verbal, poder tener una agenda escrita y de acuerdo a eso poder anticiparlos, porque también tienen muchos problemas en eso, en anticiparse a cambiar la rutina. Claro que sí, sí, para los adultos neurotípicos, como usted nos dice, los que entre comillas somos normales, es bastante difícil el día a día. Imaginamos que más para esos niños, ¿no? Adolescentes, adultos que tienen esta condición. Vamos con otra preguntita, tenemos a Diana, nos llama desde Santa Anita. Diana, gracias por llamar, el doctor Vargas te escucha, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, yo sí esta pregunta más porque mi hermana mayor tiene autismo y está ahorita en la universidad. Y la pregunta es, ¿qué estrategias puede tomar una persona adulta con autismo en situaciones estresantes como la carga académica universitaria o exámenes finales en la universidad? ¿Cuántos años tiene tu hermana, Diana, y en qué ciclo va? Ella tiene 25 y está en la mitad de la carrera. Perfecto, muy bien. Al doctor Vargas te escucha, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted. Un cordial saludo a todos los televidentes de este programa. Ante todo, felicitar a la familia. Es un gran logro que una persona con este cuadro esté en la universidad y esté saliendo adelante. Definitivamente van a haber dificultades, no solamente para ella, sino para todas las personas que están estudiando en general. Pero en el caso de particular, por su condición clínica, van a haber algunas dificultades mayores. Lo ideal sería que se viera la forma en la universidad de que la enseñanza en lo posible sea personalizada, de que no haya sobrecarga académica, que se pueda dar las facilidades para que, en este caso, la estudiante pueda acoplarse a las actividades que tienen también los demás estudiantes, ¿no? Es importante también la ayuda de la familia. Si hay algo que no entiende o no se puede organizar en cuanto a sus estudios, ayudarle a que se organice, a que distribuya bien el tiempo. Igualmente, si hay la posibilidad de conversar con los profesores, autoridades de la universidad y explicarle el caso, también hacer un esfuerzo conjunto para dar las facilidades. Una buena parte de las personas con trastorno del espectro autista tienen un nivel intelectual normal e incluso superior, y debe ser el caso de su familiar, por eso está en la universidad. Pero el problema mayormente va a ser en la interacción social. Y en ese sentido, la colaboración de los profesores, incluso de los mismos estudiantes, puede favorecer a que ella se adapte y logre las exigencias académicas, pero en un marco más personalizado. Por eso es muy importante que todos veamos, ¿no? Y tendremos siempre la iniciativa de aprender sobre condiciones como esta, ¿no? El TEA, el trastorno del espectro autista, para poder comprender y ayudar también estos procesos de aprendizaje como sociedad. Vamos con otra pregunta. Esmeralda, nos llamas desde Cercado, bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, soy la Cruz de Cercado de Lima. Mi pregunta es esta: tengo un sobrinito de 6 años que tiene, me parece, síntomas de autismo, porque a veces tiene una mirada muy distraída, le dificulta obedecer, cuando juega es igual, tiene problemas para sociabilizarse. Y mi nieto tiene 8 años, pero él, sin embargo, es muy inteligente, pero también hiperactivo, pero el tema es que a veces creo que no se socializa bien con los niños y me parece que tampoco las profesoras deben tener mucha ayuda, porque siempre que lo recoge el colegio está llorando y me lo ponen a un costadito, y a pesar de que el detectaron o sea, que es muy distraído, no sé si será esto, pero sí es una preocupación para la familia, porque a veces se pone llorando en impotencia y se pone muy molesto y reniega solito, y de la verdad da pena el comportamiento o la explosión que tiene, no tan pequeñito. Y de verdad sí me gustaría ayudarlo, porque es un niño tan pequeño, ¿no? Y obviamente mi sobrino también. Pero mi sobrino vive
Tusset. Sí, bueno, gracias Esmeralda. Para un niño de 6 años, en realidad lo más importante en esta condición, en esta alteración del neurodesarrollo, es la intervención temprana, ¿no? Y la intervención temprana va conjugado también con la edad que tiene el paciente. Generalmente vamos determinando ya pérdidas de las habilidades psicomotoras a razón de los 2 años de edad, en donde uno ya conjuga ciertos síntomas y preguntamos, ¿no? ¿Desde cuándo cree usted al cuidador principal que su niño ha debido de tener un problema? Entonces, 6 años considero que ya podemos tener un diagnóstico muy certero en el caso de la señora Esmeralda, que nos habla de pérdida de la socialización, la distracción, que de repente no es tanto distracción, sino es dispersión. Eso sí se tendría que evaluar. Hay centros de salud mental comunitarios, los hospitales en los cuales nosotros trabajamos, y con todo el personal que puede realizar el tipo de intervención y detección, ¿correcto? Doctora Tusset, ¿y cómo se da este proceso de diagnóstico? Porque imaginamos que muchos padres de familia, ¿no?, al otorgamiento de ese diagnóstico dirán, no, mi hijo puede estar solamente distraído, y van a ir en búsqueda, ¿no?, de algún especialista que de repente por ahí pues, no les dé este diagnóstico que no es evidentemente el que muchos esperan o el que muchos desearían para su hijo. Este es un abordaje multidisciplinario. ¿Al cabo de cuántos exámenes se puede determinar que un niño tiene esta condición? Correcto. Más que multi, consideraría que es interdisciplinario, porque es como que las disciplinas de diversos campos y especialidades entran a tallar en una persona. Entonces, si bien es cierto, la evaluación se puede hacer desde que el padre intuye que hay una pérdida, o ha habido una pérdida, o no se ha conseguido una habilidad psicomotora, o se van detectando ciertos cambios, por ejemplo, también el caso de las maestras, que mucho nos ayudan a identificar conductas que no están en relación con la edad en los niños. En TEA, que es desorden de espectro, son 2 acápites importantes. La alteración en el desarrollo social, que no solamente es que haya dificultades en el lenguaje verbal, no hay un lenguaje social. Y por el otro lado, los patrones en relación a la inflexibilidad conductual, ¿no? Entonces, ¿cómo poder manejarlo? ¿Cómo abordarlo? Es necesario la capacitación de todo el personal de salud que atiende niños y adolescentes, que atiende salud mental en niños y adolescentes, para que logremos determinar y tamizar qué es tan importante, y a veces los padres no tienen ni idea qué puede ser, ¿no? Exacto, claro que sí. Muy bien, vamos rápidamente con otra consulta para el doctor Vargas. Vamos a leerlo rápidamente, llegó por el WhatsApp. Ahí está, si lo vemos, Pamela Durán le pregunta, doctor, mi hermana mayor tiene autismo, sin embargo no tiene problemas para comunicarse, ella siempre ha recibido varios tratamientos. ¿El diagnóstico temprano y la terapia conductual puede reducir los síntomas, doctor Vargas? Sí, cuanto más temprano se haga el diagnóstico, cuanto más temprano se inicie un tratamiento y este tratamiento se mantenga de manera permanente, regular, es mejor el pronóstico. Y hay varios casos de personas que han sido detectadas a tiempo, han seguido un tratamiento regular y han progresado bastante bien. Claro, no llegan a resolver 100% de sus síntomas, pero sí logran avanzar bastante y llegan a adaptarse a su medio, a socializar cada vez mejor. Entonces, cuanto más temprano se inicie un tratamiento, mucho mejor. ¿A qué edad podría ser diagnosticado entonces tempranamente esto, doctor Vargas? Estos cuadros, sobre todo el trastorno autista, son de inicio temprano. Empiezan antes de los 3 años. Hay casos excepcionales que empiezan después de los 3 años, que le llaman autismo atípico, pero la gran mayoría, lo que antes se conocía como trastorno autista, empieza en los 3 primeros años de vida. Más o menos un 75% entre año y medio, 2 años, y hay un grupo que empieza en una etapa temprana, en los primeros meses de vida. El trastorno de Asperger sí empieza un poco después, entre los 3 a 5 años, pero son cuadros clínicos que empiezan en edades muy tempranas. Entonces, si se detecta lo más temprano posible, mucho mejor, porque ya se puede, desde que se le hace la detección,
ya se puede hacer la intervención, pero hay que estar bien seguros del diagnóstico. Ahí hay pacientes que tienen cuadros muy característicos que una sola entrevista, uno puede determinar. el diagnóstico sale rápidamente. Pero hay otros, sobre todo los niños, cuanto más pequeños son, pueden tener características que parecen ser o no ser. En esos casos, cuando hay duda, es mejor evaluarlos varias veces, hacer un seguimiento, porque hemos tenido situaciones en las que hay niños que parecían ser y después en el tiempo se vio que no, y viceversa. Niños que al principio parecía que no y después se vio que sí. Claro, pero para Entonces eso hay que estar bien seguros al momento de hacer el diagnóstico. es importante el acompañamiento que dé no solamente el padre de familia, el cuidador, y prácticamente toda la familia, y los chequeos periódicos a los niños para que se puedan evaluar. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Están llegando muchísimas llamadas. Hoy estamos hablando del trastorno del espectro autista. Regresamos con más de sus preguntas. Hoy estamos hablando de una condición de vida que es permanente, estamos hablando del trastorno del espectro autista. Vamos rápidamente al Cusco, nos llama Evelyn. Evelyn, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, muchas gracias por la ayuda que me puedan dar. Tengo un niño de 4 años que está diagnosticado autista a los 2 años y medio. Él ha estado llevando terapias conductuales, pero a causa de la pandemia ha dejado las terapias. Hace un tiempo ha empezado a golpearse la cabecita, lo hace en todos lados, y yo creo que es producto del estrés, la ansiedad, se hace mucho daño, y la verdad también tiene cuadros de hiperactividad. Entonces, lo que yo he investigado es que puede ser autista y también TDAH. Entonces, lo que quisiera saber es que si hay alguna forma de medicación para este tipo de, para que evite hacerse tanto daño, y si el aceite de cannabis es un tratamiento también que se le puede dar, y a qué especialista debería de ir para que lo vea, le dé un diagnóstico o me ayude, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, Evelyn, por compartir con nosotros tu consulta. Doctora Tuset. Sí, bueno, a ver, gracias Evelyn. 4 años, terapia de conducta. Es importante también comentar que no solamente entramos en este abordaje propiamente rehabilitador. Cuando hay conductas aberrantes como el tema de hiperactividad, estereotipias, autolesiones, inquietud o agitación motriz, es importante recurrir al otro equipo interdisciplinario, ¿no? Que somos los profesionales médicos que atendemos precisamente estas conductas desafiantes, ¿no? Efectivamente, hay medicación aprobada, no off-label, como podría ser el tema de cannabis. Nosotros indicamos estrictamente lo que se basa en guías y protocolos científicos, como antipsicóticos, como algunos moduladores de estado de ánimo que también nos pueden ayudar en este cuadro. Lo importante es personalizar el diagnóstico. No es que a todos les demos lo mismo y eso va a mejorar, no. Y esto acompañarlo, obviamente, sí me gustaría recomendar terapia ocupacional, que sería importante para que se pueda manejar también el quehacer del niño, ya que en esta pandemia es muy difícil poder controlarlo, no solamente dentro de casa, ¿no? Porque lo estamos limitando también esa rutina. Ese sería mi consejo para ella, buscar la ayuda profesional definitiva y dirigida al equipo disciplinario que atiende ya con un tema de intervención médica. Caso por caso, como usted bien lo ha precisado, por eso es que es un espectro, y por lo mismo que es un espectro, cada paciente o cada persona, cada niño, adulto, adolescente, tiene una condición particular y especial. Muy bien, vamos con una pregunta, llega desde Santa Anita. María, gracias por llamar. El doctor Vargas te escucha. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Doctor, una consulta. Mi hija tiene 26 años, es estudiante y ahora la han seleccionado como miembro de MES. Y bueno, mi preocupación es porque ella tiene bastante sensibilidad al ruido, sensibilidad a la luz, y eso le estresa, ¿no? Entonces a mí me preocupa bastante. Quisiera escuchar su respuesta. Gracias. Gracias a ti, María. Doctor. Sí, el estar como miembro de mesa posiblemente le genere un estrés importante, porque va a estar muchas horas sentado, interactuando con diversas personas que a veces llegan, se quejan, presionan. Entonces, yo creo que lo recomendable sería tramitar una dispensa para ese tipo de condiciones clínicas, con un informe o un certificado de su médico. Se puede llevar digamos, a jurado de elecciones o a la RENE, y con esa dispensa, digamos, se le exonera de ser miembro de MES. Entraría uno de los suplentes en su reemplazo. Doctor Valdés, a propósito de eso, no sé si usted tiene conocimiento en relación a cómo es que hay normativa en relación a este trastorno. Es decir, esto está considerado como una discapacidad que pueda presentarse, por eso la dispensa de manera rápida, fácil, accesible. Sí, incluso hace algunos años atrás salió una ley o un reglamento para pacientes con trastornos del espectro autista, donde hay una serie de normas, dispositivos, y también en la normativa hay aspectos relacionados con lo que es protección para estas personas. Entonces no habría mayor problema para que María pueda tramitar esta dispensa para su hijo y que no se someta pues, a esta situación de estrés que supone evidentemente ser miembro de mesa y en todo caso también en pandemia. Vamos rápidamente con otra preguntita. Tenemos a Carmen, nos llama desde Breña. Carmen, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Muchas gracias a los médicos. Tengo una pregunta. Tengo una nietecita de 5 años y 2 meses. El año pasado ha hecho 4 años y la profesora la había calificado, o mejor dicho, le había dado un pequeño diagnóstico de Asperger. Entonces, como estamos en pandemia, nosotros tenemos que tener un diagnóstico para poderla tratar. El neurólogo, ¿dónde la puedo llevar en esta época de pandemia para que diagnostique qué es lo que tiene mi nietecita? Muy agradecido por la respuesta. Gracias, Carmen, a ti. Doctora Tusset. Gracias, señora Carmen. Sí, efectivamente es importante establecer si la alerta es de la maestra, que es muy importante, por eso contamos tanto con las maestras, se dan cuenta cómo se pueden fijar en algunos comportamientos y sobre todo la comparación con otros niños, ¿no? Usted está en Breña, señora Carmen, yo le animo, hay centros de salud mental comunitarios, hospitales también que hay un equipo de salud. Lo que hemos hecho es virtualizar, ya que los niños es una principal población vulnerable, niños y adolescentes, ante la emergencia sanitaria. Lo que realizamos, la adaptación que tuvimos como equipo de salud mental es virtualizar la atención. Creo que en otros centros de salud mental no va a ser la excepción, para que no tenga, digamos, el manejo tardío, la identificación tardía de estos síntomas y sobre todo llegar al diagnóstico, ¿no? Centros de salud mental comunitario están funcionando. Doctora Tusset, en todo caso en el Ministerio de Salud, vamos a ver si recuperamos, le voy preguntando, en el Ministerio de Salud se cuenta con estos centros comunitarios, imaginamos que de acceso libre. ¿Cómo es el trámite? Yo tengo que hacer una teleconsulta primero, tengo que reservar una cita. ¿Me escucha, doctora Tusset? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto, ahora sí. Ok, bien. Generalmente los centros de salud cuentan con un número de atención. Estos números de atención, se llama este número de atención y se refiere la atención que necesita o que requiere. Es como funciona, por ejemplo, en el caso de nuestro hospital. Y de acuerdo a ello, la atención
se canaliza inmediatamente. Sí, sí, así funciona. Perfecto, de esa manera también animamos a todas aquellas personas que sienten que a propósito de la pandemia están atravesando situaciones que no pueden manejar, que no tienen los recursos, las herramientas, verbalice, convérselo, háblelo y sobre todo busque ayuda profesional, que es lo que muchas veces necesitamos cuando estamos atravesando situaciones que de repente nos embargan y no le encontramos solución. Eso es lo más saludable que uno puede hacer y también lo más inteligente también. Vamos rápidamente con otra consultita. Tenemos un audio que llega desde Puerto Maldonado. Tenemos a Paula. Vamos a escuchar la pregunta de Paula para el doctor Vargas. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿a qué edad se puede hacer un examen para descartar si mi bebé de 1 año y 7 meses tiene autismo? Gracias. Muy bien. Doctor. Bueno, en realidad el diagnóstico se puede hacer en cualquier momento de la vida. Sin embargo, cuanto más pequeño es el niño, el diagnóstico es más difícil. Y en el primer año de vida es mucho más difícil, salvo que hayan síntomas ya muy evidentes, muy llamativos. Sin embargo, de todas maneras puede hacerse la evaluación si hay sospecha de que pudiera haber un trastorno del espectro autista. Hay que ir observando en el tiempo, reevaluando, hasta tener la seguridad de que en este caso sí hay este diagnóstico. Simultáneamente hay que intervenir de todas maneras, ¿no? Si vemos déficit en diversas áreas del desarrollo, mientras se va reevaluando al niño, hay que intervenir para que su desarrollo prosiga adecuadamente. Doctor Vargas, ¿este es un acompañamiento, un tratamiento, digamos, de por vida, permanente? Un acompañamiento, digamos, de por vida, no necesariamente tratamiento, porque no todas las personas con trastorno autista van a requerir indefinidamente un tratamiento propiamente dicho, ¿no? Hay personas que llegan a adaptarse, digamos, medianamente, siguen, digamos, una carrera técnica o profesional y, digamos, no van a requerir propiamente un tratamiento, pero sí pueden tener un seguimiento cada cierto tiempo para ver cómo prosigue. Va a haber, sí, lamentablemente, un grupo que va a requerir tratamiento específico, incluso medicación, porque van a presentar otros síntomas que requieren esa atención, pero no es necesariamente en todos los casos. Perfecto. Vamos rápidamente ya con las últimas preguntas. Tenemos a Rosario, nos llama desde Cercado. Rosario, gracias por llamarte. Escucha a la doctora Tuset. Buenas tardes también y de antemano agradecerle por su respuesta. Mi pregunta es la siguiente: yo soy profesora, enseño a estudiantes secundaria, tengo adolescentes, ¿no? Con TEA, el año pasado tuve y un poquito me puse a pensar de por qué una mamita que tiene tres adolescentes, ¿no? 3 niños, los 3 con TEA, o sea, los 3 tienen el síndrome el trastorno del espectro autista. Quería saber si se ha documentado esto, hay estudios, ¿no?, acerca de ello. Perfecto. Gracias. Qué buena pregunta, ¿no? Y esa de repente debió ser esa primera pregunta. ¿Cómo se origina? ¿Por qué es que ocurre? ¿A quién le pasa? Doctora. Dentro de la causalidad, porque tratamos siempre de buscarlo, la causalidad o la heredabilidad es la que más resulta competente en pensar en estos desórdenes del neurodesarrollo, más que temas físicos, temas o factores externos sobreañadidos, como hemos visto en el video introductorio. Sí, el tema genético, así es. Al margen del tema ambiental, incluso se ha escuchado muchas veces que los medicamentos o las vacunas o hasta el estrés de la madre podría originarlo. No. Totalmente negado. Esto fue un boom de esta época por esta famosa vacuna, pero totalmente negado. Perfecto, queda clarísimo. Vamos con una última pregunta. Tenemos a Angie, nos llama desde Cajamarca. Angie, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Aló, buenas. Hola. Quería hacerle una pregunta, una consulta. Sí, te escuchamos. Yo tengo un primo de acá, que es de Tumbes. Él siempre se chupa los dedos. Quiere decir, a esa edad de 5 años que él tiene, ¿es bueno que le dé el autismo? Si podría ser de repente este autismo, eso es lo que quieres preguntar. Perfecto.
Vamos rápidamente con el doctor. Bueno, no todos los niños que se chupan los dedos tienen trastorno del espectro autista, y no todos los niños que tienen trastorno del espectro autista se chupan los dedos, ¿no? Entonces, este simple síntoma no debe hacer sospechar necesariamente en este cuadro. Sin embargo, sí es una manifestación que, si bien es común en buena parte de los niños, incluso en aquellos que no necesariamente tienen un cuadro clínico, una patología, es algo que se debe corregir, ¿no? En todo caso, lo que requeriría es una evaluación para ver por qué este niño se está chupando los dedos y qué hay detrás de esto, ¿no? Hay que evaluar al niño para precisar por qué se está chupando los dedos y, de acuerdo a eso, intervenir y corregir. ¿Cuál sería el especialista, doctor Vargas, rápidamente, que tendría que acudir este niño, en principio? Claro, podría ir, digamos, con un psiquiatra o un psicólogo, incluso un médico, un pediatra, ¿no? Es decir, cualquier profesional que vea niños. Ya dependiendo del caso, puede ser derivado posteriormente a... Perfecto, muy bien. Muy bien, pediatra entonces también, para que genere ahí una interconsulta. Vamos a ir cerrando el tema de hoy. Lamentablemente los viernes siempre nos queda muy chico porque llegan muchas preguntas, y así que estos temas se van a repetir más adelante. Pero vamos con las primeras conclusiones. Empezamos con la doctora Tuset. Sí, muchísimas gracias. Primero, felicitar a las familias. Hemos escuchado estudiantes universitarios, trabajadores que tienen este diagnóstico de espectro. Eso es lo que se quiere, sacar, realizar la exposición de sus síntomas para poder trabajar en ellos. Antes esto estaba ensimismado dentro del hogar y no lo decíamos, pero ahora es esto. Y de eso se trata la salud mental, poder actuar en base al problema que tenemos. Sí. Muy bien, hay que visibilizar todas estas situaciones, y vamos rápidamente añadiendo también las recomendaciones con el doctor Vargas. Sí, igualmente resaltar el esfuerzo y la preocupación de las familias por estos cuadros, saber de que estos cuadros clínicos tienen una predisposición biológica, hereditaria, que es importante la detección temprana, el tratamiento oportuno, evitar, digamos, la discriminación y buscar siempre las alternativas apropiadas para ayudarlo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a ambos. Agradecemos a la doctora Carolina Tuset Cáceres y al doctor Horacio Vargas Murga, ambos médicos psiquiatras, especialistas pues en niños y adolescentes, quienes el día de hoy absolvieron sus consultas, y vamos a seguir conversando con ellos en otras ediciones de Cuerpo Médico, porque es importante seguir hablando y visibilizando todas estas condiciones, y nuestro reto ahora como sociedad es cómo buscamos una sociedad mucho más inclusiva. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra nutricionista Sara Busabá, porque vamos a continuar hablando de esta condición, de este trastorno del espectro autista, pero ya en el ámbito nutricional. Regresamos también. Amigos, muy buenas tardes. Aquí desde este lugar me encuentro para darles toda la orientación respecto de qué cuidados tenemos que tener en la alimentación de una persona que tiene este trastorno del espectro autista. Si bien su valoración nutricional, es decir, las necesidades nutricionales, no varían, sí hay temas en su conducta que pueden alterar el hecho de alimentarse. ¿Y por qué ocurre esto? Porque justamente la capacidad de las personas que tenemos para percibir el olor, sentir el sabor,
estar en armonía con la textura de los alimentos, tienen que ver con aspectos sensoriales que en la medida que estén bien desarrollados, entonces no tendremos mayor problema para alimentarnos. Pero en la medida que estos en cierto nivel estén afectados, entonces la disposición para alimentarnos se afecta de tal manera que los niños, sobre todo si tienen un trastorno del espectro autista, se hacen más selectivos para comer y de pronto no comen no solamente variedad, sino que tampoco comen la cantidad suficiente, poniendo de esta manera en riesgo su estado nutricional. Por eso es tan importante tener en cuenta una serie de recomendaciones que hoy quiero compartir con ustedes, más aún cuando los investigadores nos dicen que el 69% de la población de personas que tienen trastorno del espectro autista no están dispuestas a recibir un alimento nuevo y más del 40% tiene dificultades para poder, digamos, alimentarse correctamente, ¿no? Respecto de generarse una serie de rituales o hábitos que evitan o perjudican la alimentación. Entonces, hay que tener en cuenta con todos los consejos que hemos recibido el día de hoy en el programa que el ejemplo de manera concreta, digamos, las indicaciones claras, simples, van a ayudar incluso en la alimentación. Y el horario, tener una rutina que el niño aprenda, va a empezar a asociar de que es el momento de comer y que es una serie de forma o de hábito que tiene que hacer. Por ejemplo, si sabemos que es la hora del desayuno, entonces podemos de pronto tener un mantel rojo o un individual pequeño donde se lo mostramos al niño y empezar a asociar de que es momento de comer. Y entonces eso se coloca sobre la mesa y el niño va asociando de que hay un horario, ¿no? Entonces, cada vez que hay un mantel rojo que se saca, el niño aprende que está relacionado a ir a sentarse a la mesa para poder empezar a comer. Una cosa muy importante que ocurre y que tiene que ver también con hábitos es que una vez que uno logra que el niño se siente a la mesa y de pronto no quiere comer o tenemos dificultad para alimentarlo, a veces uno pierde la paciencia y le da la indicación o permite que el niño vaya a jugar. Entonces, en lugar de ayudar a reforzar la conducta de me siento hasta terminar, el niño entiende que si genera una conducta diferente y le permiten ir a jugar, entonces cada vez que no le gusta comer, va a volver a repetir esa conducta. Entonces, la primera recomendación, horarios y alguna rutina en el entorno que ejemplifique al niño de que sepa que ese es momento de ir a sentarse a la mesa. Una de las cosas que también puede ocurrir es que los niños, como decía, se hacen muy selectivos para comer y ahí hay una suerte de regla interesante y que no solamente va para los niños que tienen ese espectro autista, sino también para los niños más pequeños que son difíciles de comer, ¿no? Y se llama la regla de 3 porque empezamos a presentar 3 alimentos diferentes a la hora de comer, obviamente, 2 de ellos que pueden ser el que sí le gusta comer y un alimento nuevo. De tal manera que empezamos a familiarizarlo. A veces el niño no tolera que el alimento nuevo esté cerca o en contacto con el alimento que sí le agrada. Entonces, este alimento nuevo podemos colocarlo a un lado o fuera del plato para que el niño empiece a tener esta, digamos, familiaridad y poco a poco la aceptación. Si, por ejemplo, en casa vamos a preparar un estofado de pollo y nuevamente el niño, el hecho de tener todos los alimentos en contacto es limitante para que él acceda a esa comida, entonces lo que vamos a optar es, en un plato grande, separar cada color de los ingredientes, que no se toque uno con el otro, para que él tenga mayor disposición para comer. De hecho, la idea no es ir en función de los deseos del niño, sino que este sea un proceso de aprendizaje que permita que poco a poco amplíe, digamos, ese repertorio de alimentos y que aseguren una nutrición completa, balanceada y suficiente. Algo que no debemos permitir tampoco es que a veces los padres de familia se frustran un poquito porque no consiguen que haya un horario estandarizado en el niño. Y entonces optan que si, por ejemplo, hay algún snack o algún antojo, en cualquier momento se le da al niño y el niño lo come, pero eso pone en riesgo también nuevamente que acepte alimentos nuevos porque sabe que en los antojitos le van a dar su gusto y luego tenemos más dificultad para que pruebe otros alimentos. Jennifer, en el caso del trastorno del espectro autista, la paciencia, la información, la rutina, la disciplina, pero sobre todo el amor es una de las cosas que ayudan mucho y hay que tener en cuenta que la nutrición en estos casos es fundamental. Y finalmente, a veces se ha observado que
todavía no está, digamos, documentado con una evidencia sólida, pero al parecer algunos padres de familia han intentado quitarle el gluten y quitarle, digamos, lácteos a los niños con espectro autista y al parecer en algunos casos ha mejorado con la conducta. Esto no cura, por supuesto, este trastorno, pero al parecer en algunos niños podría ayudar, todavía no se conoce por qué en algunos sí, en otros no, pero es un dato más que compartimos con todos nuestros televidentes. Me pregunto que, al igual que con los niños que tienen esta condición y los otros niños, el resto, el que le llamamos los neurotípicos, ¿no? Entre comillas normales, jamás utilizar pues los alimentos o la comida como premio y castigo. Total, efectivamente. Tú sabes, Jennifer, en el caso, no solamente los niños del trastorno del espectro autista, los niños en general, como tú bien los has mencionado, digamos, lo que ocurre después de una conducta es la manera de aprender. Entonces, si yo premio o yo castigo, estoy condicionando a que como porque me vas a dar un premio o no como porque voy a tener un castigo, ¿no? Esa no es una manera de, digamos, favorecer una buena nutrición. Ahora, Sara, también aquí me gustaría conversarlo esto incluso contigo de manera breve, porque sé que ya no tenemos tiempo, también abarca incluso la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad. Yo sé que estamos en pandemia y que es muy difícil que la gente vaya a restaurantes porque evidentemente aún recién se va a abrir el aforo, pero muchas veces se ha visto en los restaurantes cuando la gente está comiendo y hay un niño con esta condición y por lo general pues revienta en llanto, en movimiento, brinca, salta. Hay mucha mirada, pues, ¿no? Bastante castigadora en relación a los padres y a la propia familia. Hay que hacer bastante visibilización de esta condición. Definitivamente, y esa es la parte de la parte social que todas las personas tenemos obligación de entender y de aceptar, de respetar a la persona que tiene una conducta diferente o que por algún motivo puede ser diferente. Y yo creo que nuestra sociedad, Jennifer, sobre todo la gente joven, cada vez está más abierta, más dispuesta y más consciente a entender, incluso apoyar cuando se tienen este tipo de circunstancias. Totalmente de acuerdo contigo. Claro que sí, y ese es el reto precisamente de todos nosotros, de generar pues un país, una sociedad, un mundo, ¿no? Para tan diversas personas, pues que debemos decir chao. Sarita, sé que ya la próxima semana nos acompañas en estudio, así que vamos a tener tiempo de conversar todo. Yo te imaginarás cómo está Teresa, ¿no? Diciendo que ya tengo que cortar. Solamente les cuento rápidamente que el día lunes vamos a hablar del paludismo o de la malaria, esta enfermedad que se contrae pues por un bichito que nos infecta y que también está contagiado. Gracias por su preferencia. Recuerde, Cuerpo Médico va en vivo de 2 a 3 de la tarde. Usted puede volver a ver el programa de hoy a las 10 de la noche. Que tenga un maravilloso fin de semana y yo me voy colocándome como siempre mi mascarilla, que es algo que usted tiene que hacer si es que sale a la calle. Chao, cuídense.